Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva secuencia de videos en las cuales vamos a trabajar la serie de tiempo y su utilidad en la construcción de pronósticos y obviamente en la medida de los errores de los pronósticos. Para empezar, recordemos que las series de tiempo son un tipo de organización o un tipo de registro de los datos a través del tiempo, cuando se recolectan en periodos regulares de tiempo. Las series de tiempo son parientes de otras maneras de organizar las series, o mejor, de otra manera de organizar los datos, como son las series de corte transversal, en las cuales para un mismo momento de tiempo se registran diferentes variables, o las series de panel o datos en panel, en las cuales se combinan a la vez las series de tiempo con las series de corte transversal. En nuestro caso, nuestra secuencia de videos tratará únicamente las series de tiempo. Una serie de tiempo tiene varios tipos de elementos o de componentes. Unos componentes que podemos considerar determinísticos, es decir, que pueden ser modelados matemáticamente, y un componente que se considera el componente aleatorio, y el cual, pues, por ser aleatorio, es el que le da ese carácter impredecible a la serie de tiempo. Los elementos básicos de una serie de tiempo son la tendencia, que nos muestra cómo se comporta la serie en el largo plazo. El componente cíclico, que es un componente que muestra cómo se comporta la serie en torno a la tendencia. El componente estacional, que se refiere a esos momentos en los que la serie dentro de un año, dentro de un periodo de tiempo de un año, muestra situaciones similares. Y el último componente, el que les mencionaba, el componente aleatorio. Ya ahora en la parte práctica vamos a mirar cada uno de ellos. Hay dos maneras de ver las series de tiempo, o de comprenderlas, o de considerarlas. Una es la mirada aditiva, en las cuales los componentes de la serie se consideran sumando, y otra es la mirada multiplicativa, en la cual los componentes de la serie se consideran multiplicando. Vamos a la parte práctica, vamos a mirar un par de archivos en Excel que muestran series de tiempo, y en ellos vamos a identificar cada uno de los componentes. Al final y en la descripción del video les dejo archivos para que desarrollen esta práctica a manera de trabajo autónomo. Bueno, entonces vamos a la parte práctica. En este archivo Excel tenemos el precio promedio ponderado de una acción que transa en la Bolsa de Valores de Colombia, la acción dividendo preferencial del Banco de Colombia, datos tomados a lo largo del tiempo en periodos regulares. En este caso estamos tomando datos diarios, el 3 de julio del 2001, el 4 de julio del 2001 y así consecutivamente. Aquí entre el 6 de julio y el siguiente dato pareciera que hubiesen más días. Sin embargo, recordemos que en este mundo bursátil la bolsa cierra operaciones el viernes y las reabre el lunes. De manera que en el mundo bursátil después del viernes sigue el lunes. No se consideran festivos ni se consideran feriados. Por eso los años bursátiles para todos los cálculos se consideran de 250 días. Bien. Pues tenemos aquí cerca de, tenemos 3.909 datos hasta el 30 de julio del 2017. Entonces, si nosotros graficamos el precio ponderado, que es nuestra variable de estudio, que es nuestra serie de tiempo, obtenemos un gráfico similar a este. Por aquí un poco arriba lo tenemos, un gráfico similar a este que tenemos en pantalla, en el cual podemos ver el comportamiento del precio a lo largo del tiempo. El primer componente de la serie de tiempo es la tendencia. Vamos a pedirle a Excel que nos agregue la línea de tendencia, una línea recta. No necesitamos nada más. La voy a ampliar un poquito para que se vea mejor en el video. Es que la ponga, por ejemplo,
un poco más gruesa, estamos viendo la línea de tendencia, la línea punteada en azul. Es decir, que en el largo plazo nosotros podemos decir que el precio de las acciones del dividendo preferencial del Banco de Colombia tienen una tendencia creciente. La tendencia es una medida en el largo plazo y se puede considerar, así como estamos viendo esta, una tendencia global, pero también podemos ver tendencias parciales, como tenemos por acá en esta imagen. Observen en esta imagen que si vemos los primeros 1000 días tenemos una tendencia creciente. Si vemos más o menos entre el día 1500 y el dato 1800 tenemos una tendencia decreciente. Y por ejemplo, si vemos entre el dato 2000 algo, 2200 y el dato 3700, podemos decir que no hay tendencia. Entonces también tenemos ese otro concepto de la tendencia global en una serie de tiempo. Ese es el primer componente. El segundo componente es la ciclicidad. Veámoslo. Aquí he trazado la ciclicidad de la serie que se muestra en torno a la tendencia. Observen la ciclicidad. ¿Por qué se llama cíclico? Porque en un lapso de tiempo los datos están por debajo de la tendencia, en otro lapso de tiempo los datos están por encima de la tendencia, por debajo, por encima, por debajo, por encima. De manera que esta serie muestra una buena ciclicidad. La ciclicidad es uno de los componentes más difíciles de modelar para efectos de pronóstico por esa irregularidad que tiene. Chequen por ejemplo que aquí el seno, este valle, es bastante corto. En cambio esta colina es un poco más larga, o este otro valle es más largo que el valle anterior. Entonces no hay regularidad en la ciclicidad. Por eso la ciclicidad en los estudios o en los pronósticos básicos no se considera. Muy bien. La tercera componente es la estacionalidad, que en esta serie se nos dificulta verla, por eso se la voy a mostrar en otras series de datos ahorita a continuación. Por ahora veamos la componente aleatoria. Es la que causa la rugosidad en la serie, en la gráfica. La gráfica, observen que se ve bastante rugosa. Eso se debe a los choques aleatorios que contienen los valores registrados de la serie. Esta componente pues obviamente es probabilística. Debe seguir, o hay que buscar si sigue alguna distribución de probabilidad o si es absolutamente aleatoria. La componente aleatoria pues es no modelable desde el punto de vista matemático. Veamos ahora otras series de tiempo en las cuales podemos apreciar un poco la estacionalidad, que como ya les dije, en esta que estamos viendo, el precio ponderado de la acción dividendo preferencial del Banco Colombia, no es posible apreciar. Veamos esta otra serie. Acá tenemos una serie de tiempo de un mercado de minoristas tomados de una base de datos de Estados Unidos. Miremos por ejemplo de tiendas de vestidos para hombres. Vamos a graficarla. Siempre todos los estudios de series de tiempo parten de la graficación de la serie. Esa es la primera pista que nos cuenta cómo se comporta la serie. Observen esta serie. Tiendas de vestidos de hombre. Tiene tendencia, voy a ponerle la línea de tendencia, una línea de tendencia lineal. La tendencia no necesariamente tiene que ser lineal. Aquí le estamos generalizando, pero la tendencia puede ser de otro grado, puede ser polinómica, puede ser exponencial. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestra línea de tendencia. La vamos a destacar un poco. Formato de la línea de tendencia. Digámosle que nos la pinte de color rojo y que sea una línea sólida un poco gruesa. Así, esa es la línea de tendencia, la línea punteada, creciente en el largo plazo. Observen la ciclicidad. Por aquí está por debajo, aquí está por arriba, por debajo, por arriba, por debajo, por arriba. Esa es la ciclicidad
el componente cíclico de la serie, y podemos apreciar que cada cierto periodo hay un pico. Esa es la gráfica de la estacionalidad. Observen aquí, tenemos un pico aquí, otro pico aquí, y así sucesivamente. Los picos son regulares hacia arriba, y después de cada pico hacia arriba tenemos picos regulares hacia abajo. Esa es la imagen del componente estacional. Obviamente en esta serie también hay componente aleatorio, de manera que tenemos una serie en la cual podemos ver los 4 componentes. Bien, ¿para qué nos sirve identificar los componentes de una serie? Pues para seleccionar la técnica de pronóstico adecuada. De acuerdo a la estructura de los componentes, asimismo se decide cuál técnica es la más conveniente. En esta gráfica tenemos un cuadro resumen de las técnicas a utilizar dependiendo de las características o de los componentes determinísticos de la serie que vamos a utilizar o que vamos a trabajar. Entonces, si la serie no tiene tendencia y no tiene estacionalidad, 2 técnicas que nos podrían ayudar a establecer un pronóstico son la técnica del promedio móvil simple y la técnica del suavizamiento exponencial simple. Pero si la serie sí tiene tendencia y no tiene estacionalidad, entonces las técnicas para pronosticarlas que son recomendadas serían las de promedio móvil doble y la de suavizamiento exponencial doble. Y ahí ya llevamos 4 técnicas. Si la serie sí tiene estacionalidad pero no tiene tendencia, las técnicas estacionales, aditivas y multiplicativas serían las más recomendadas. Y en el caso en que la serie tenga tendencia y tenga estacionalidad, debemos de apelar a las técnicas Hall-Winters aditivo y Hall-Winters multiplicativo para poder establecer los pronósticos. Tenemos ahí 8 técnicas básicas para pronosticar dependiendo de las características de la serie de tiempo que estemos trabajando. Otro factor a tener en cuenta es el enfoque que se le dé al tratamiento de los componentes, que como dijimos puede ser un enfoque multiplicativo o un enfoque aditivo. Según el tipo de serie, según la gráfica de la serie, podemos escoger o podemos tener pistas sobre cuál enfoque es el más adecuado. Veámoslo en la práctica. Aquí en este libro vamos a crear una hoja para hacer la demostración de los 2 enfoques que tienen la interpretación de las series, que son el enfoque aditivo, en donde los componentes suman, y el enfoque multiplicativo, en donde los componentes multiplican, y que nos muestre cuál es la diferencia entre esos 2 enfoques. Entonces, supongamos que tenemos una tendencia, le vamos a poner una tendencia que, como es determinística, aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos el dato 1, el dato 2, el dato 3, y voy a tomar unos cuantos datos, por ejemplo, para no hacerlo tan extenso, unos 15 datos nada más. La tendencia la vamos a hacer lineal, por ejemplo, que la tendencia sea 2 veces el tiempo, por ejemplo, 2 veces el tiempo más 5. Miremos la tendencia sola, ¿cómo sería? Si vemos la tendencia, si vemos esta gráfica, esta es la tendencia que le vamos a dar a esta serie artificial que estamos creando. Va a tener una tendencia creciente. Primer componente, chequen, determinístico. Ya lo determinamos mediante una ecuación de la recta. La ciclicidad. La ciclicidad no la modelamos, o sea, no la vamos a utilizar, no la vamos a considerar. Más bien la estacionalidad. Recuerden que la estacionalidad es cómo se comporta la serie en un plazo de 1 año, esos periodos, esas regularidades que tiene. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerla que se mueva de esta manera.
1, 2, 3, 4 y ahí no me quedó bien. De nuevo aquí abajo. Cada 4 periodos se repite el ciclo. No, voy a decirlo mejor. Cada 4 periodos se repite la estacionalidad. ¿Cómo se ve la estacionalidad? Entonces, insertarle aquí una imagen. Aquí tenemos esta. Esa es la estacionalidad. Observen que cada cierto tiempo se repite el pico. Esa es una buena representación de la estacionalidad. Y llevamos 2 componentes. Ahora vamos a colocarle el componente aleatorio. Pues obviamente vamos a utilizar un número aleatorio. Digámosle a Excel que nos dé un aleatorio. Estos aleatorios son números pseudoaleatorios. De una vez, para que no cambie, lo voy a copiar pegado especial valores, de manera que me queden esos aleatorios fijos. Miremos cómo es la gráfica del aleatorio. El aleatorio que le vamos a poner a esta serie sería de este tipo. Ese es el aleatorio. Entonces tenemos los 3 componentes. Reitero, la ciclicidad no la modelamos. Es muy compleja modelarla. Es tan compleja que inclusive algunos autores consideran que la ciclicidad se puede trabajar como si fuera otra serie de tiempo, separada. Ahora chequemos cómo sería la mirada aditiva. Aquí tenemos el modelamiento. La mirada aditiva es sumar la tendencia más la estacionalidad más la ciclicidad, que no la estamos considerando, más la aleatoriedad. Sume las 3, observen. De manera que ahora tengo una serie de tiempo interpretada o considerada como aditiva. Si la graficamos, chequeémosla cómo se ve. La interpretación aditiva se vería de esta manera. Es creciente, ahí están incluidos todos los componentes. Ahí está incluido la tendencia, que es creciente. La ciclicidad, que dijimos que cada 4 periodos tenía un pico. Y el componente aleatorio. Y ahora veamos cómo sería la interpretación multiplicativa. La interpretación multiplicativa sería multiplicando los componentes. Multiplicamos la tendencia por la estacionalidad y obviamente la aleatoriedad. En algunos casos la aleatoriedad se la adicionan. Eso puede variar también. Entonces tenemos aquí los valores de la serie vista como una serie multiplicativa. ¿Cómo se ve la gráfica de una serie multiplicativa? Veámosla. Entonces observen que se ve más rugosa, tiene más brincos. ¿Cómo se ven las dos al tiempo? Grafiquemos al tiempo la aditiva y la multiplicativa para que podamos hacer comparación de su comportamiento. Entonces observen, las gráficas o las series de tiempo que son muy suaves, muy planas, que pueden tener todos los componentes, pero como el azul, tienen todos los componentes pero son muy suavecitas. Para ellas conviene considerarlas bajo el enfoque aditivo, esta azulita. Y las series de tiempo que tienen muchas rugosidades, que fluctúan mucho arriba, abajo, conviene interpretarlas y trabajarlas bajo el enfoque multiplicativo de la serie de tiempo. Pero si generamos más de una serie de tiempo, porque hasta ahora solo tuvimos una con un conjunto de valores aleatorios, ahora si generamos mucho, aquí he colocado valores aleatorios para todos los datos en el tiempo. Si calculo varias series de tiempo con esa estructura, observen que en todos los casos el componente multiplicativo siempre es más brusco, siempre es más arrugado que el componente aditivo. El componente aditivo, que es la línea azul, siempre permanece muy suave. Eso ratifica nuestra conclusión,
que para series que tienen comportamientos muy suaves, conviene más considerar la estructura aditiva. Y para series que tienen una estructura muy rugosa, muchos saltos, mucha variabilidad, conviene entonces considerar la estructura multiplicativa. Bueno, mis amigos, con esta breve introducción a los componentes, a la interpretación de ellos en la estructura de una serie de tiempo, podemos empezar a abordar ahora los métodos o las técnicas de pronóstico sobre series de tiempo. Gracias por su atención y nos estamos viendo en un próximo video. Felicidades.